Hoy es domingo 5 de enero, el primer domingo del año 2025. Y al comenzar este año nuevo, pensé en cada una de las personas con las que he podido platicar en persona, con las que he podido compartir experiencias de mi vida. Y al reflexionar en esto último que viví, una experiencia que me ha refinado en todos los sentidos, pensé en poder hacer justamente este espacio, crear este espacio en Internet, en YouTube, en video y poder compartir abiertamente experiencias personales que tal vez puedan fortalecer a aquellas personas que puedan escuchar estos videos y estas experiencias. Y en esta ocasión, el video del día de hoy es un video difícil de grabar. Sí es difícil porque voy a compartir esta última experiencia que creo que vale la pena compartir para aquellas personas que han pasado o que están pasando o que tal vez pasarán por tiempos muy difíciles, por pruebas muy complicadas. Y el escuchar las experiencias de otras personas nos ayudan, sí nos ayudan. A mí me ha ayudado a escuchar a otras personas y saber cómo es que am, cuando tenemos fe en Jesucristo, cuando tenemos fe en que todas las cosas nos suceden por alguna razón, vemos milagros en nuestras vidas. Y pues quiero compartir con ustedes como si estuvieran aquí en mi hogar y como si estuviéramos am, en este tiempo en el que pudiéramos compartir estas cosas que tienen significancia eterna. Y bueno, voy a comenzar compartiendo cómo es que finalizó el 2024. Diciembre de 2024 un diciembre completamente diferente al diciembre que habíamos planeado, al diciembre 2024 que yo había esperado con tanto anhelo y fue un diciembre completamente diferente. Primeramente, quiero compartirles que yo creo que como muchas familias, planeábamos estar en Navidad con mi familia política, la familia de mi esposo, y pasar Año Nuevo con mi familia. Ese fue el plan, ese era el plan. Y con la familia de mi esposo se planeó una ida muy especial en Mérida, Yucatán, México. Y como ustedes saben, Mérida ah, es un lugar hermoso, uno de los más hermosos de nuestro país. Y yo estaba muy, pero muy entusiasmada por pasar Navidad en Mérida. Este viaje se planeó durante todo 2024, y más particularmente, mi esposo, mis hijos y yo no compramos boletos de avión como el resto de la familia y no compramos boletos de avión porque nuestra idea era viajar en nuestra camioneta familiar unos días antes de esa semana que se planeó estar con la familia. Nuestra idea era viajar unos días antes para poder hacer diferentes paradas en los diferentes estados antes de llegar a Yucatán y tomar también días después de Navidad en nuestro regreso, seguir disfrutando de diferentes paradas. Habíamos ya hecho reservaciones para quedarnos en esos diferentes sitios y todo se había planeado de una manera que eran las vacaciones más esperadas para mis hijos, para mi esposo, para mí. Pasar Navidad con la familia iba a ser extraordinariamente hermoso. Y entonces llega la prueba. Llega ese viernes 15 de noviembre del 2024, en donde yo me siento completamente abrumada
en malestar físico. Y bueno, ya hice un video pasado, ¿verdad? De cómo es que tuve una obstrucción en el que yo no podía evacuar, cosa que no le di la debida atención. Y entonces llega este 15 de noviembre y tengo que ir a emergencias a las 10 de la noche. Mi esposo me lleva a emergencias. Tengo que quedarme en el hospital porque me realizan una colostomía que permitió salvar mi vida para evitar una, ¿cómo se llama? Peritonitis, en donde hubiera explotado la masa fecal y pues me hubiera contaminado toda y eso hubiera causado una muerte. Entonces, pasa eso, voy al hospital, estoy allá 5 días, me hacen una segunda colostomía. Regreso, estoy en casa de mi mamá y mi abuelita, estoy ahí con ellas 2 semanas y entonces empieza la prueba. La prueba empezó en el hospital, sí, pero la prueba más fuerte fue saliendo del hospital. Y eso, esta fue una prueba físicamente. Yo me recuperé muy rápido, cicatricé muy rápido y físicamente creo que me recuperé bien. Sin embargo, la prueba fue espiritual, fue emocional, porque a pesar de que yo ya había vivido hace 2 años, en el 2022, una colostomía, que también estuve hospitalizada, este diciembre para mí fue un diciembre de días muy, muy difíciles. ¿Cómo es que empezó todo esto? ¿Cómo es que fue algo tan difícil para mí? Bueno, primeramente fue como que el shock y fue cuando grabé ese video del 24 de noviembre. am, y de allí empecé a sentirme como que desanimada y luego como triste y luego había noches en las que yo quería llorar y de hecho esa fue una de las razones por las que regresé aquí a mi casa tan solo después de 2 semanas, cuando yo pude haberme quedado allá con mi mamá y mi abuelita un mes. Pero yo tenía tantas ganas de llorar en las noches, pero tantas ganas de llorar. Y entonces me empecé a sentir así, ¿verdad? Me empecé a sentir triste, desanimada. No quería yo ver mensajes del celular, no quería yo hablar con nadie, no quería yo, am, no quería que me preguntaran, oye Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? Yo no quería nada de eso porque yo me estaba yendo para abajo, para abajo, emocionalmente me estaba sintiendo muy mal. Nunca, jamás en mi vida había tenido periodos de depresión. Jamás. Y cuando yo escuchaba que las personas o que sufrían de depresión, y yo me acuerdo que cada que escuchaba eso yo decía para mis adentros, yo no tengo tiempo de deprimirme, tengo muchas cosas que hacer. Y sé que es en la noche con 4 hijos, no tengo tiempo, no sé lo que es eso, nunca me ha pasado y solo recuerdo pensar como, yo no tengo tiempo para sentirme triste o cosas así, ¿no? Y entonces, nunca me había pasado esto a mí, jamás. Y nunca imaginé que diciembre 2024 iba a tornarse así. Entonces, regreso aquí a mi casa y me acuerdo que cuando entré por la puerta, me sentía muy agradecida de estar con vida, pero estaba todavía yo en shock. Es como, ¿por qué otra vez? Y me acuerdo que hasta vi mi casa muy gris. Bueno, yo sé que tengo muebles grises y blancos, pero fue como, mi casa está muy gris. Y recuerdo haber dicho este comentario cuando regresé ese día. Y le dije a mi familia, aquí hacen falta flores, aquí hacen falta flores de colores, no sé, rosas fuertes, rosa claro, lilas. Se ve muy, muy, seca esta casa, me acuerdo que les dije eso. Y yo creo que era un reflejo de cómo realmente me estaba sintiendo, porque me sentía muy desanimada.
Entonces llego aquí a la casa después de esas 2 semanas y afortunadamente dentro de todo esto hubieron muchas bendiciones y muchos milagros. Uno de esos milagros fue el que mi esposo le hayan dado oportunidad de hacer trabajo en casa, hacer home office. Ese fue un milagro porque no. La persona con la que él trabaja no cree en el trabajo en casa. Entonces, el hecho de que su jefe le haya dicho, van a trabajar en casa estos días, para mí fue un pilar de fortaleza porque mi esposo pudo encargarse del desayuno, de la comida, de atender a los niños, porque yo estaba físicamente en mi casa, pero emocionalmente y mentalmente y en mi corazón yo no estaba bien. Yo no estaba bien y yo creo que yo no hubiera podido atender las tareas del hogar sin que mi esposo hubiera estado aquí en esos días. Entonces, se va aproximando Navidad y yo cada vez me siento más mal y más mal y más mal y trato de leer mensajes de conferencia general y trato de leer las escrituras y nada me llena, me siento vacía, estoy rodeada de familia, pero me siento sola, me siento muy sola, me siento muy mal y es como nunca había estado yo en este lugar, emocionalmente hablando. Y entonces llega el sábado 7 de diciembre. Sábado 7 de diciembre tengo yo una cita en la mañana con el otro cirujano que yo no conocía porque estuvieron dos cirujanos en esta última colostomía. Entonces, mi esposo y yo estábamos tratando siempre con el primero, pero esta cita del 7 de diciembre vamos y tenemos cita con el otro cirujano que también estuvo ahí presente. Primera vez que lo conozco, bien porque lo conocí segundos antes de quedarme anestesiada, entonces fue como que la primera vez que lo conocimos bien en persona. Porque, por cierto, fui a un hospital diferente al de hace 2 años. Por la cercanía y la emergencia, terminé en este otro hospital con diferentes médicos. Y entonces, tenemos esa cita con él. Y entonces él trata de comprender qué estaba pasando, por qué llegué ahí. Primero me dice que si son cuestiones emocionales, que una segunda colostomía, que qué está pasando conmigo. Y entonces yo le cuento mi historia y yo le digo, bueno, es que esto tiene un inicio. Este no es el comienzo de mi historia. Mi historia comienza en el 2022, cuando yo estoy embarazada de una niña, de nuestra quinta hija. Estuve embarazada 3 meses, pero cuando voy a mi ultrasonido de esa semana 14, voy a mi ultrasonido, un ultrasonido diferente, porque es de esos detallados, no me sé el término médico, se me olvida, y voy a ese ultrasonido y entonces me dicen, ah, aquí me dicen, este es el ultrasonido, y me dicen que algo no está bien con el feto. Y entonces me dan un diagnóstico y dice aquí 17 de marzo del 2022, edad gestacional, embarazo de 14 semanas por longitud cráneo, caudal. Estudio, ultrasonido genético de primer trimestre. Y entonces dice, la evaluación estructural temprana es anormal a expensas de hueso nasal ausente, o sea que no tenía huesito en la nariz. Defecto en la segmentación anterior cerebral en la cual no se observa línea media y holoventrículo, que es una holoprosencefalia lobar.
la cual es considerada una malformación mayor con pronóstico malo para la vida y la función. Hallazgo que por sí solo tiene alta fuerza de asociación comprobada con cromosomopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mi bebita, su cuerpo no está formándose correctamente. Hay malformaciones, su cráneo no se dividió en dos hemisferios, no tiene hueso nasal y entonces me dicen, esto es lo que tienes. Eso fue como comenzó esta historia. Y entonces yo le estoy contando esto a este otro médico y le digo, ahí empezó mi historia. Y entonces no tiene un buen pronóstico para la vida. Y entonces lo que se recomienda es tener un legrado. Y así fue. Y en este legrado, en marzo del 2022, al hacer un procedimiento que en esas ciegas, en ciertos plazos de ahí, pica lo que es mi intestino grueso. Y entonces es que me hacen, es legrado fue a las 10 de la mañana, yo sufro los dolores más intensos y agonizantes después del legrado y a las 6 de la tarde me vuelven a meter anestesia general para hacerme una colostomía porque mi intestino estaba completamente torcido, la última parte de ahí. Y ahí es como empieza la historia. Pasan 2 años en donde esa cicatriz se me fue cerrando, 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 cerrando. Para ahora, 2024, tengo esta obstrucción y otra vez al hospital. Entonces, yo le cuento esta historia al médico. Obviamente no se la dije así, solo le dije, yo no sé qué pasó allí porque tuve un legrado y después me vuelven a meter y al quirófano a las horas y él prácticamente me dice, pues lo que te hicieron fue que te picaron al hacerte el legrado. Te picaron el intestino porque tu sistema digestivo está bien de tu pared pélvica para arriba, tu sistema digestivo está bien. Lo único que está mal es esa última parte. Y bueno, lo que dice este doctor es, bueno, lo que me deja más tranquilo es que, al conocer tu historia, es que no creo que sea cáncer, lo que tú tengas, eso me deja más tranquilo, me dijo. Dice, aún así vamos a hacer una colonoscopía, una biopsia y tenemos que hacer el procedimiento solo para asegurarnos de que no haya nada allí. Pero dice, saber tu historia y cómo comenzó todo me hace sentir más tranquilo de que esto tal vez no tiene que ver con cáncer. Lo que pasó es que al hacerte el legrado te picaron el intestino. Eso fue lo que pasó. Y entonces, pues ya, programamos, ¿no? Ya va a ser Navidad, Año Nuevo. Entonces, antes de eso, vamos a programar la colonoscopía, que es una camarita que entra por el recto y ahí va por el intestino y va a ver cómo, dónde está esa obstrucción. Se programa, dejamos el consultorio y regresamos a casa. Y ese día, ahí empezó la prueba más difícil todavía, porque el hecho de el que ya no íbamos a ir a Mérida con la familia me pegó muchísimo y creo que ahí empezó la depresión. No porque yo no fuera a Mérida, pero porque mis hijos no iban a estar allí en la playa con la familia, tomando la foto, conviviendo con los primitos. Eso me dolió muchísimo y eso es lo que me empezó la depresión. Pero después de esta cita y el que siempre sospeché que tenía que ver una que con la otra, en el grado y la primer colonostomía, eso me llevó a otro lugar en donde yo me sentí peor. Y ese otro lugar no tenía nada que ver con nadie. Ese otro lugar tenía que ver en mi relación personal con Dios. Y me sentí
muy triste y me sentí con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi bebita no se formó bien? ¿Por qué? Lo que ustedes tienen que saber es que antes de este embarazo habíamos decidido mi esposo y yo ya no tener más hijos. Pero sucede que mi hijo Caleb, que tiene el don de los sueños, soñó a una niña. Él fue el primero. A unas semanas después, yo tuve mi propio sueño con esta niña, Catherine se llama. Y a unas semanas después, mi esposo tiene sueño con esta niña. Y entonces decimos como familia Ledesma, hay otra niña en la familia y la familia no está completa. Hay una niña más, hay un espíritu, una hija de Dios en el cielo que necesitan hacer en nuestra familia. Y es porque tuvimos esos sueños que yo me embaracé en, en ese enero 2022. Entonces, después de esta cita del 7 de diciembre del 2024, yo llego a casa y empiezo a pensar, ¿dónde empezó todo esto? ¿Dónde empezó todo esto? Y entonces llego a este punto en donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nos mandaste estos sueños divinos? En donde yo me embarazo, en donde consigo esta niña. Por cierto, que como habíamos tenido estos sueños divinos, cuando me hacen estos ultrasonidos, al final de que me dan las malas noticias, me dicen, ¿hay alguna otra pregunta? Y sí, a las dos personas, porque fuimos con dos diferentes, yo les dije, quiero que me digan si es niño o niña. Y obviamente me dicen, es niña. Y yo por dentro de mí fue como, ya sabía, que yo soñé con ella. Y mi hijo también, y mi esposo también. Entonces yo ya sabía que era niña. Lo que no sabía era el plan de Dios para nuestra familia. Entonces, para mí este diciembre de 2024 fue, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos sueños? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué todo esto? No tiene sentido en mi cabeza. Y todavía me hundí más en la depresión cuando dije, Padre Celestial, tú sabes que te amo. Y he servido con todo mi ser, como mamá, como esposa, en mi llamamiento como presidenta de la Sociedad de Socorro de Mujeres en la Iglesia. Apoyo a mi esposo en su llamamiento el presidente de Rama en el Centro de Capacitación Misional. Vivimos para servirte. Si hay alguien en necesidad, estoy allí. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a un hijo, a una hija de Dios, estoy allí. Y mi tiempo y mis talentos y mi gasolina y mi camioneta y todo te lo doy. Le diste a mi hija. ¿Por qué? Y entonces pasan los días y y pareciera que los cielos están cerrados. Y entonces empiezo a sentir amargura y empiezo a sentir desánimo. Y entonces no quiero salir, no quiero levantarme, quiero seguir dormida, no quiero ir a la posada navideña, no quiero ir al bazar navideño, no quiero hablar con nadie. Mi celular está completamente alejado y no quiero ver mensajes. Y me molesta que me manden mensajes, de hecho, porque en estos días me estaban mandando y mandando mensajes personas tan lindas que yo quiero tanto, que estaban preocupadas por mí, que me estaban mandando mensajes. Y me di cuenta que estaba mal el día en el que una hermana en particular me estaba hable y hable y hable y me molesté.
Y dije, Karen, estás mal. Y mi esposo estaba enfrente de mí y fue como, se quedó como, yo así de, ¿por qué me están hablando? Ya no soy la presidenta de Sociedad de Socorro, ya no me hablen. Y estaba yo molesta, pero no con hermanas de la iglesia o amigas o familia. Es porque yo estaba viviendo un momento difícil y yo no quería nada. Yo quería una respuesta. Yo quería una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, pasan así los días y ya se acerca Navidad. Se acerca Navidad y recuerdo que va a ser el viaje a Mérida y que mi familia y yo no vamos a ir. Y eso me hace sentirme más triste, me hace sentirme más hundida en la depresión. Y recuerdo que una o dos noches antes de Navidad, bien cerquita de Navidad, estaba yo tratando de irme a dormir. Por cierto que mis horas de sueño todas se desbalancearon. Quería dormir en el día y en la noche no podía dormir, estaba despierta y bueno, un caos. Pero unas noches antes de Navidad yo estaba así como, ya va a ser el viaje y no vamos a ir y este no es el diciembre que planeé y así, ¿verdad? Y recuerdo, mi esposo estaba completamente dormido, los niños también, la casa en completo silencio. Y recuerdo pensar, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ir a Mérida a esta Navidad? ¿Por qué? Y en cuanto yo terminé de pensar eso, porque no lo hablé, lo pensé de mi corazón al cielo, en ese momento recibí la respuesta. Te llevé casi 8 años a Hawái y en esta ocasión no vas a ir por 10 días a Mérida. Pero recuerda que fui yo quien te llevé a Hawái por casi 8 años. ¿Qué haces cuando recibes eso? Obviamente, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cada uno de los milagros que Dios proveyó para que yo haya podido estudiar mi universidad en otro país, en otra moneda, que yo no tenía para pagar ni mi familia? Y fue milagro tras milagro tras milagro. El haber recibido ese susurro esa noche fue el inicio de recordar que efectivamente había sido Dios el que me había abierto las puertas y el camino para que yo pudiera ir a estudiar en Hawái y haber tenido uno de los años más hermosos y gloriosos de toda mi vida en la tierra. Y entonces empecé a recordar. Se me olvidó ya el viaje a Mérida y empecé a recordar cómo fue que yo empecé a tener el deseo de estudiar en Hawái, cómo fue que se pagó milagrosamente mi primer semestre, cómo fue que el segundo también se pagó y el tercero y el segundo y el tercer y el cuarto año de universidad y todavía cómo se abrieron las puertas para que pudiera venirme a casar con mi esposo, regresarme ya casada con él y que todavía él haya estudiado su carrera universitaria ya y yo haber podido tener allá a mis hijas Kylie y Cristal. Y entonces recordé estos milagros y entonces me sentí mucho mejor, me sentí mucho mejor. Y fue tan hermoso porque estaba yo allí acostada esa noche estudiando y repasando en mi mente cada milagro, específicamente cada milagro que Dios proveyó para que yo pudiera haber tenido esa abundancia de bendiciones en esa etapa en mi vida. Y efectivamente no pude ir 10 días a Mérida y tuve que ofrecer ese sacrificio, pero sin olvidar
que Dios es un Dios de milagros y que Él estaba al tanto de mí, que estaba escuchando mis quejas y mis lágrimas y Él estaba allí. Y entonces empezaron los milagros, empezaron los milagros y bueno, ese fue uno de los milagros que tuve esa noche. Otro, en otra noche que me sentía yo tan mal y con este desánimo y esta lucha, ¿saben? Esta lucha espiritual de no es, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el querer tener una respuesta. Y entonces, en esa noche, otra noche diferente, este, bajo aquí, bajo y entonces me meto a Desert Books y entonces empiezo a explorar libros, escritos por autoridades de la iglesia. Y entonces empiezo a explorar, explorar, explorar. Y para mí los libros son como una niña en una dulcería. Entonces empiezo a explorar y entonces digo, este libro, este, este. Y escojo los libros porque sé que mis tías vienen de Utah y sé que ellas podrían traerme estos libros que venían a pasar Navidad acá. Y de hecho vinieron y ellos trajeron. Y entonces compré los libros. Pero el que primeramente me llamó la atención fue este, de la hermana Emily Bell Freeman, Getting to the Place Where You Can Trust God with Anything, Even This, que significa llegando al lugar donde tú puedes confiar a Dios con todo, incluso esto. Y entonces yo estaba pasando unos días tan terribles que yo dije, yo quiero leerlo. Y sé que es una buena fuente. Hermana Emily es actualmente la presidenta general de las mujeres jóvenes y yo sé que ella ama las escrituras tanto como yo, que ella acude a Dios en dificultades y aparte leí todos los reviews porque esa noche me la pasé leyendo los reviews de los libros y fue como buenísimos, sus libros buenísimos. De hecho, compré tres de ella, uno, dos, tres. Y también compré The Continuous Atonement de Brad Wilcox para entender un poco más la experiencia de Jesucristo. Compré este de Brad Wilcox también, Change Through Grace, que también tiene que ver con el tema. Y también este del presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, Heart of the Matter, What the 100 Years of Living Had Taught Me, lo que 100 años de vivir me han enseñado. Estoy tan emocionada por leer esto. Y entonces compro los libros y hago el pedido y y esto es lo que me hace feliz y me llena y es como, sí, yo quiero leerlos y hago el pedido y me voy a dormir. Y entonces pasamos la Navidad, llega la Navidad y yo ya hice este pedido y eso me da felicidad y es como, yo quiero leer estos libros. Porque estoy en este punto tan frágil en mi relación con Dios, en donde estoy siendo probada al máximo, al máximo. Y yo creo que cada persona, cada hijo o hija de Dios tiene diferentes pruebas y Él en su omnisciencia, al conocernos tan personalmente, Él sabe qué pruebas nos van a cambiar, nos van a refinar y va a haber un cambio de corazón. Y entonces, este, em, llega Navidad, llega Navidad. Y yo me acuerdo que no estamos en Mérida otra vez. Y yo me acuerdo de algo que yo pedí a inicios del 2024. Yo pedí un cambio de corazón real. No un cambio de corazón momentáneo, no un cambio de corazón artificial o superficial o de solo unas semanas y unos días.
yo pedí un cambio de corazón permanente y real, un cambio de corazón genuino que realmente pasara en mi corazón. Y entonces me acuerdo de lo que pedí. Incluso hay un video aquí que hice para YouTube en donde yo leí abiertamente mi carta a Dios. Y yo pedí un cambio de corazón. Así fue como inicié 2024. Entonces, va terminando 2024 y yo me acuerdo, Karen, tú pediste un cambio de corazón a inicios de año. Eso que pediste. Y esta prueba tal vez es exactamente eso, tu respuesta a ese cambio de corazón que pediste. Y entonces lo estoy pensando y es como que sí, pero esto duele mucho. Y esto duele mucho. Y 2024 pasé otro tipo de pruebas. Por mencionar una, tuve experiencias con el atributo cristiano del perdón, donde hubo una diferencia con una persona, unas personas, hubo malos sentimientos, hubo enemistad. Al acercarme a Dios pudimos superar esa prueba y pude yo experimentar el milagro del perdón y mi corazón sanó y fue algo maravilloso, maravilloso. Y fue una prueba, pero fue como que sí, fue una prueba, pero esa la pasé y la pasé a la manera del Señor y mi corazón está en paz en cuanto a ese tema. Pero el Señor sabía que esta prueba me iba a dar en la torre, me iba a dar en el más profundo lugar de mi corazón y me iba a llevar a ese abismo que jamás había yo experimentado, a esa soledad, a esa oscuridad, a esos días grises en donde nada me sabía, ni la comida, ni dormir, ni las escrituras, ni mensajes de conferencia, ni hablar con nadie, ni escuchar nada. Fue un diciembre tan triste, oscuro. Y yo decía, yo no quiero estar en este lugar. Yo nunca había experimentado la depresión y ese desánimo completamente desanimada. Y entonces yo cuando vi esto, yo dije, ayúdame, por favor, porque yo estoy en un lugar en donde yo no quiero estar. Y de hecho cancelamos las actividades de los niños en diciembre. No basquetbol, no ballet, no karate, no salir, nada. Yo lo que quería era un tiempo, una pausa. Eso fue diciembre para mí. Diciembre de 2024 fue una pausa a todas las actividades y ajetreo de la vida porque yo estoy mal. Yo estoy pasando esto que yo no entiendo por qué. Y me siento mal y yo estoy desesperada. Y me siento desesperada y es como necesito estar bien con mi Dios. Necesito entender por qué está pasando todo esto. Entonces, ocurrieron varios milagros y quiero ahora enfocarme en esta segunda mitad del video en cómo es que salí de ese abismo de oscuridad, de esa depresión, de ese desánimo, de ese lugar tan terrible y tenebroso que jamás había experimentado, porque fue a nivel emocional, a nivel espiritual. Estaba rodeada de familia y cosas buenas, pero de ese estado tan terrible en el que me encontré, en el que me sentía tan completamente sola y que sentía que yo oraba y que no pasaban mis oraciones del techo. Y entonces eh, empecé a buscar los milagros y hubieron ángeles y hubieron milagros en mi vida en este diciembre. Y quiero a compartirlos. Primeramente, uno de esos milagros, y no he tirado las flores porque quiero compartir primeramente esto con ustedes. Los ángeles que se presentaron en mi vida. Estoy segura que hubo ángeles celestiales, es decir, del otro lado del velo, solo en espíritu, que estuvieron presentes durante mi cirugía. Estoy segura que estuvieron presentes en el hospital. No los vi,
pero pude sentir su presencia. Segundo, hubieron ángeles terrenales. Llegó primero mi tía Mirza al hospital y recuerdo que cuando ella llegó, dijo, dejó su bolsa y dijo, hija, ya vine a hacer una pijamada. Y fue una pijamada en el aspecto de que la pasamos platicando. Ella se había tomado una siesta, yo también había tomado una siesta, así que no teníamos sueño y nos la pasamos platicando. Hermoso, 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 hermoso. Platicando hasta las 4 de la mañana. Después, pero antes de eso, el primer día después de la cirugía, llegaron mis dos concuñas, las esposas de mis dos cuñados. Y pude platicar con ellas y el verlas entrar en mi habitación y el verlas llorar por mí y porque estaba yo con vida, causó un sentimiento tan tierno en mi corazón, porque no somos muy cercanas, no es como que platicamos todo el tiempo, obviamente somos familia, pero el compartir ese momento en el hospital fue tan lindo, y el platicar con ellas, yo necesitaba platicar con ellas. Después fue lo de mi tía Mirza. Después se quedaron también allí. Una de ellas, de mis concuñas, regresó a estar ahí, pasar la noche. Y ella no durmió. Yo tenía una gran flema atorada y luego recién operada, abierta, toda mi rajada otra vez. Y entonces yo tosía por la flema y luego me dolía aquí y sufría y pásame el agua y ella no durmió. Ella estuvo vigilante toda la noche. Y yo solo me movía tantito o tosía tantito y ella se paraba y estaba así al tanto de mí. Yo sé que ella no durmió por estar allí, por ayudarme a ir al baño, a bajar de la cama del hospital. Un ángel en mi vida. Después llegó una de mis primas y ella llevó su laptop y estuvo trabajando desde allí. Y fue maravilloso porque ella estaba allí y fue de las primeras que dijo, yo voy a estar con Karen. Y en lo que ella estaba allí llegó otro ángel, otra amiga. Y esta amiga me dio masaje en mis pies y me puso aceite esencial de lavanda y me dio masaje en mi espaldita y luego en mis piernas y en mis pies. Y platicamos transparentemente como amigas y hermanas. Y fue algo maravilloso. Y después, que fue ya la hora de ir a dormir, esta prima dejó su laptop y vino y me hizo un facial. Me hizo un facial, algo tan sencillo, pero para mí me llenó completamente el sentir ese masajito en mi cara. Y luego mi mamá fue y me trajo unas pantuflas, que es las que traigo ahorita puestas, y luego me trajo cosas que necesitaba. Ya voy. Y, y otra ángel, ¿verdad? Mi mamá. Y obviamente mi esposo, que entraba y salía, este ángel con el que me casé. Y al final llegó una de mis tías, que se echó un turno de tiempo completo, más de 24 horas. Fue sin querer, pero se quedó ella ahí, platicamos y reímos, y ella abrió su corazón, yo abrí mi corazón y pudimos platicar bien. Y ellas fueron esas angelitas que estuvieron allí. Y entonces, cuando estoy yo en esta parte de mi depresión, que ya estoy aquí en la casa, ¿se acuerdan de que les dije que cuando yo recién llegué yo dije, esta casa está muy gris? Bueno, esta amiga, que es la misma que me fue a dar mi masaje al hospital, vino a mi casa y me trajo estas flores. Y no las he tirado porque no puedo tirarlas. Son demasiado hermosas. Vean cuánto tiempo ya pasó. Y aquí están. Y ella vino con otra hermanita de la iglesia tan linda también
y platicamos y yo pude ser completamente transparente con ellas y les dije, no me la estoy pasando bien, me siento mal, no he leído mis escrituras, no he querido hacer oraciones personales, me siento mal. Y pude ser completamente transparente con ellas aquí en mi sala y ellas pudieron estar ahí para mí sin juzgarme, sin criticarme, solo escuchándome y masajeándome y estando allí para mí nada más. Y fue de lo más lindo, el poder compartir con alguien y decirle, no, no estoy bien. De hecho, me la estoy pasando mal. De hecho, me la estoy pasando muy mal. Y poder ser completamente abiertas con ellas. Y oramos juntas y lloramos juntas. Y fueron esas dos angelitas que vinieron a verme. Y después iba a llegar el domingo y es lo que más miedo me dio. Yo no tenía el deseo de ir a la iglesia. Eso me dio mucho miedo porque quienes me conocen, toda mi vida he sido activa en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. He dado es, mi vida a Jesucristo y eso es lo que me hace feliz. Y servir y estar allí y compartir testimonios y poder fortalecernos y servir a Jesucristo en su iglesia restaurada. Eso es lo que me hace feliz. Entonces, va a llegar el domingo y yo digo, yo no quiero ir. Y eso me da mucho miedo, porque para que yo diga eso es porque realmente estoy muy mal. Y entonces le digo a mi esposo, vamos mejor contigo al CCM, al Centro de Capacitación Misional. No tocaba ese día, pero le dije, vamos, es mejor a que me quede a casa. Mejor vamos para allá. Y entonces fuimos ese día al CCM, al Centro de Capacitación Misional, a donde llegan tantos misioneros y misioneras, y en donde solo el hecho de entrar llena mi corazón y me siento tan bien. Entonces fuimos. Y ese día yo no participé tanto, más bien estuve con mis hijos. Y entonces en una de las bancas, afuera del comedor, yo dejé mi cajita, donde traigo todo lo de mi bolsita de mi colostomía, por si cualquier accidente pasa, yo tengo ahí un reemplazo, ¿verdad? Entonces voy cargando yo mi cajita a todos lados ahora, hasta que me reconecten en la siguiente cirugía, y voy cargando mi cajita. Y entonces dejo mi cajita y dejo mi abrigo. Llevaba yo mi abrigo ese día, un abrigo negro que me encanta. Y dejo mi cajita y dejo mi abrigo encima de la cajita, ahí en la banquita, y me voy con los niños. Y me voy con los niños a un área en donde ellos están jugando ahí junto al comedor. Y están allí jugando y estoy viendo cómo están haciendo una casita de palitos y el pastito y estoy ahí viendo. Y luego veo al lugar en donde va a estar el templo de ahí, del Benemérito. Y lo veo y pienso, ahí va a estar el templo. Y eso llena mi corazón una vez más. Y me acuerdo de cuando yo fui estudiante en la preparatoria, cuando antes de ser un centro de capacitación misional, fue una preparatoria de la iglesia y que fueron unos de los años más hermosos que también pude haber tenido. Y recuerdo que pocas fueron las generaciones que pudimos estar ahí. Y recuerdo lo afortunada, honrada y bendecida que fui al haber sido estudiante del Benemérito de las Américas, en donde pude fortalecer mi testimonio con clases de religión, en donde pude tener la educación espiritual y secular, y fue hermoso. Y que ahora estaba allí, pero ahora sirviendo con mi esposo en el centro de capacitación misional. Y qué privilegio y qué bendición. Y estoy allí. Y estoy teniendo todo eso. Y estoy pensando, estoy viendo el sitio donde eventualmente en un futuro va a estar el templo del Benemérito. Y todo esto está llenando mi espíritu y mi alma y me siento muy bendecida y muy afortunada. Y es hora de irnos. Y entonces voy y voy a agarrar mi abrigo. Y en mi abrigo veo que hay unas ramas. Hay unas ramas, y están como entre café y como blancas, pero están acomodadas de una manera que no se cayó del árbol. Yo
y no pudo haber sido del árbol porque no había árbol arriba. Hay árboles alrededor, pero no en ese preciso lugar donde estaba la banca. Pero estaba acomodada así. Y entonces yo me quedo como, ¿quién puso esto aquí? Porque mis hijos no fueron porque tuve el tiempo todo el tiempo con ellos. Entonces como, ok, aquí lo dejó Dios para mí. Y es un recuerdo de su amor, de que Él escucha mis oraciones. Y entonces, lamentablemente, solo queda esta parte. Que dije, lo tengo que conservar. Y lo puse aquí, en un adorno de mi cocina. Y aquí la metí. Aquí metí esta ramita. Este, y esta me recuerda. Aquí lo tengo. Me recuerda ese domingo en el CCM que Dios no me olvida y que Él estaba allí presente y que estaba escuchándome y que no me abandonaba y que en su momento todo eso iba a cobrar sentido. Ok, ya casi terminé. Entonces, ese fue otro milagro y lo tengo aquí porque esta ramita me recuerda a la palabra recordar. Para mí la palabra recordar la subrayo en las escrituras, la subrayo en la Biblia, en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, subrayo la palabra recordar, porque para mí recordar es, creo que si no es que el verbo más importante, porque el recordar tiene que ver con la vida eterna y la exaltación. Si nosotros recordamos a Dios y no nos olvidamos de todos los milagros que Él ha proveído, eso nos va a mantener dentro de la senda de los convenios, dentro de la barra de hierro, dentro del camino estrecho y angosto. Y en el momento en el que yo olvido, es en el momento en que me empiezo a alejar de Dios. Entonces, para mí esto, por cierto, le conté que eran 11 de estas ramitas y estaba yo justo pensando, ¿no? Justamente 11 meses, 11 meses del 2024 en el que yo había estado disfrutando de una comunión tan cercana con Dios y con mi Salvador y que justo en el mes 11 me pasó lo que me pasó. Y en fin, aquí lo tengo, lo conservo aquí en mi cocina y cada que veo este florero y esta ramita me recuerda al verbo recordar, al recordar que Dios no me olvida, que Él está presente, que Él sabe que me gustan las flores, la naturaleza y que ese día Él puso allí, encima de mi abrigo, esa ramita. Ese fue otro milagro. Y entonces, quiero contarles cómo pasé el 24 y la transición entonces para ahorita, cómo me siento ahorita y cómo es que los cielos están abiertos y cómo es que si somos pacientes, Dios contesta. Entonces, llega el 24 y y, y entonces me siento tan mal y tan mal y tan mal que le digo a mi esposo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo que tenga que ver con dar, no con recibir. Y que el espíritu de esta Navidad se enfoque en el nacimiento de Jesucristo, que es la razón de la Navidad, y no en estar recibiendo regalos, sino en estar dando. Entonces, lo que hicimos fue este, am, pues fue el lunes, ¿verdad? Porque fue el lunes 23, luego martes 24 y miércoles 25. Así fue el 2024. Entonces, lunes 23 le digo a mi esposo, vamos a regalar despensas. Vamos. Ya lo hemos hecho antes, vámonos. Entonces, nos vamos con los niños a comprar despensas. Y entonces, ahí tengo fotos, yo creo que después las compartiré, pero empezamos a comprar y vamos a hacer 5 despensas. Y empezamos a comprar 5 cosas de cada cosa de comida. 5 paquetes de galletas, etcétera, 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 etcétera. Y entonces empezamos a armar las despensas. Conseguimos las cajas, armamos las 5 despensas, los niños ayudaron a armar las despensas y fuimos a comprar para envolturas, para envolver las cajas y unos monos. Y entonces, así fue lo que hicimos. Guardamos las 5 despensas,
forramos, pusimos moños, mandamos unos mensajes. Hey, están en casa, no, unos que sí, otros que no, a las familias que creamos que más les serviría tener una despensa. Y entonces vamos y nos entregamos. Y eso llenó mi corazón, eso me hizo sentir mejor. Y justamente al estar entregando una de ellas, íbamos nosotros por allí y van pasando los misioneros, los elders de nuestro barrio. Y nos ven y dicen, ¡ay, familia Ledesma! Sí, hola, elders, los saludamos con mucho gusto y nos dicen, ¡ay, mañana 24 y el 25 vamos a ir a cantar himnos de Navidad a diferentes familias. ¿Quieren acompañarnos? Y nosotros, yo les dije, 24 mañana, no, pero el 25 sí. El 25 sí lo sacó. No, pues qué bien que así quedamos. El 24 nosotros, al no ir a Mérida y el estar aquí, mis tías que vinieron de Utah quisieron ir a las pirámides de Teotihuacán. Y entonces, fue como, nunca imaginé que iba a pasar el 24 yo en Teotihuacán, pero así fue como pasó. Y entonces, les dijimos a los elders, el 25 salimos con ustedes, perfecto. Entonces llega el 24 y el 24, empezamos el 24 yéndonos a comer tamales, ¿verdad? Porque obviamente ellas quieren comer tamales y nosotros pues, también con ustedes. Y así es como empezamos el 24, deliciosos tamales, deliciosos atoles y de ahí agarramos la autopista y vámonos a Teotihuacán. Y entonces pasamos el 24 en Teotihuacán. ¿Saben qué fue lo más significativo de pasar el 24 en Teotihuacán? Fue que el 2024 precisamente fue el año en que leímos el libro de Mormón. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Tanto amo el libro de Mormón, en donde empieza con Leí y su familia que vienen de Jerusalén, cómo es que Dios los trae al continente americano, todo lo que ellos viven y cómo es que Dios está con ellos en todo lo que viven, la venida de Jesucristo como ser resucitado, después de 3 días resucita, viene a las Américas y está registrado en el libro de Mormón. Y este es mi libro de Mormón de 2024. Y entonces yo estoy completamente fascinada porque este lo leí individualmente como familia y lo viví. Viví con ellos cada momento, en cada etapa, con Leí, con Nefi, con Jacob, Alma, Mormón, Elamán, Dinadí, con todos, Éter, el hermano de Jared, con todos ellos. Y entonces estoy en Teotihuacán el 24 de diciembre y mi corazón está en la gloria, está en el cielo, porque estamos con un tour, un guía de turistas, perdón. Estamos mi familia nada más, pero es un guía de turistas y nos está diciendo y luego llegamos a esta parte en donde él nos dice, miren cómo funciona el eco y la acústica. Y entonces hicimos un ejercicio en donde una de mis tías se va al centro donde hay un cuadrito justo al frente de la pirámide de la luna y ella dice, habla, sin grites, solo hablas. Y todos estamos hasta acá, bien a la distancia, y nos estamos escuchando como si la tuviera aquí al lado de mí. Y fue como, qué magnífico. Tal vez así daban ellos sus discursos cuando hablaban, los discursos que están registrados. Y es como, estoy fascinada y estoy dando el recorrido y estoy viendo los colores que todavía hay en las paredes. Y esto llena mi corazón, porque el libro de Mormón cobró vida para mí. Y entonces, pasé un 24 hermoso. Luego va el 25 y el 25 salimos a cantar con los misioneros. Y fue tan glorioso y maravilloso poder ir de casa en casa cantando Noche de luz, noche de paz, luna ya las olas, etcétera, etcétera. Así como todos los himnos navideños.
y estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, más bien cantando el nacimiento de Jesucristo. Y llegamos al final con tres hermanas, con tres casas. Y en cada una de ellas se conmueven y lloran las hermanas. Y luego en esa última casa empieza de una hermana que actualmente está inactiva y ella empieza a llorar, pero no empieza a llorar, ella empieza a desarmarse. Ella está haciendo lo mejor en lo que nos escucha cantando y pone la mano en la boca y está llorando y está conmovida. Y entonces yo ya no puedo cantar el último estrofa, porque yo también estoy conmovida, porque voy dolida, voy con un corazón quebrado, voy con un corazón quebrado y no estoy en Mérida con mi familia. Por cierto, tampoco estoy en Cuernavaca con la familia de mi mamá, porque ellos también se fueron ese día a Cuernavaca a la alberca, que tampoco pudimos ir. Y entonces estoy con mi familia y los misioneros y estamos cantando himnos de Navidad. Y lo más curioso es, mi corazón se llena, mi corazón se siente lleno de amor por mi Salvador, de lo que Él significa para mí y de cuánto necesito acercarme a Él otra vez. Y entonces en la última estrofa ya no pude cantar porque me ganó la emoción, yo ya no. Y me acuerdo que era el himno de Noche de Luz, Noche de Paz. Y entonces así fue como pasa Navidad. Y entonces, de ese 24 y 25 a lo que termina el año, ¿qué creen? Que en 2 días, leo el libro de Emily Bell Freeman. Y como estaba todavía deprimida y triste, pues lo leí en la cama. Me la pasaba horas leyendo y saboreé cada página y me llegó a cada fibra de mi corazón y entendí por qué tenía que leer esto. Y hubo un cambio en mi corazón y definitivamente en este video no voy a hablar de esto porque ya me pasé de la hora, pero definitivamente voy a compartir con ustedes lo que aprendí de este libro. Y para cada una de ustedes o uno de ustedes que esté viendo este video, si están pasando por momentos de tribulación y oscuridad y depresión y sienten que no pueden salir, este, esto, lo que la hermana comparte, más lo que yo estaba viviendo, fue maná para mi alma y mi corazón. Y entonces solo termino diciendo que ella hace una invitación al final del libro en donde nos invita al lector a escribir, a escribir todos los días, antes de irnos a dormir, 4 cosas. Escribir cómo es que reconocemos la bondad del Dios, cómo es que Dios se manifestó en nuestro día, específicamente. Esa es la parte 1. 4 cosas, escribir 4 cosas. Uno es esa. 2, escribir las cosas en las que nosotros fallamos, pero hacerlo con el objetivo de empezar a confiar en que Dios puede ayudarnos con nuestras debilidades, con nuestros errores, y entonces empezar a confiar en que Dios pueda ayudarnos a cambiar y que permitir que admitir estas debilidades del día a día nos lleve a confiar y anclarnos en Jesucristo para poder cambiar. Número 3, poder pedir específicamente en cómo necesitamos al Salvador, cómo necesitamos que Dios actúe en nuestra vida y cambia. Hay días en los que necesito que Él me sane porque se irritó en la piel de mi estómago. Hay días en los que necesito que Él sea mi fortaleza. Hay días en los que escribo que Él sea ese amigo que no cambia, que sé que Él lo es, pero que lo necesito. Hay días en los que necesito que Él sea mi roca, porque me siento muy débil en todos los aspectos. Y entonces así, depende del día lo que pido, cómo necesito que Dios esté en mi vida. Y número 4 es preguntar qué es lo que Dios desea que yo haga y permitir que Él me diga, ¿qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué necesito hacer? Y entonces yo empecé a hacerlo. Terminé el libro y empecé a hacerlo y dije, no, esto tiene que pasar de dicho al hecho. Yo tengo que vivirlo. Yo tengo que experimentarlo por mí misma. Y entonces empecé. Empecé el viernes 26 de diciembre y empecé a escribir. Y así es con esas cuatro cosas: the tracing the goodness and expression of gratitude, the letting go, which leads to trust in God, the leaning into God's capacity for what I need Him to be, and the asking for what He will have me do. Esas cuatro cosas. Y entonces empiezo a escribir y empezaba a recibir. Y ese también tiene que ser otro video, que ya me pasé. Pero lo que quiero decir es, cuando nosotros pedimos, recibimos. Y sobre todo cuando lo hacemos con la paciencia y en el debido tiempo del Señor. Ese fue el primer libro que leí. Y el segundo libro que estoy leyendo es este: The Rock of Our Redeemer, Facing the Future with Faith, Hope and Power. La roca de nuestro Redentor. Enfrentando el futuro con fe, esperanza y poder. Del apóstol David Bednar. Y este libro, cuando empecé a leerlo, tuve la impresión de estudiar las escrituras que él cita y de escribir aquellas que llegan a mi corazón. Y es lo que he empezado a hacer. He empezado a escribir las escrituras que han llegado a mi corazón. Y una vez más, se la voy a compartir en otro video. Pero, eh, para terminar este video, cuando nosotros somos completamente transparentes, completamente humildes y acudimos a Dios en oración y decimos, así me siento y no me siento bien y no tiene todo sentido todo eso que me está pasando. Pero ayúdame, por favor, a ser paciente si todavía no viene la respuesta del por qué estoy viviendo todo esto, y tal vez venga la respuesta hasta mucho después. Pero ayúdame a encontrar fortaleza en este momento de espera. Así como hay, antes de pasar al doctor o antes de pasar al dentista, hay una sala de espera, o en los hospitales hay una sala de espera. Sí me sentí en una sala de espera espiritual, en donde no tiene sentido, no me siento bien, quiero tener respuestas ahorita, pero no las voy a exigir ahorita. Voy a confiar en que Dios está orquestando todo esto que me está pasando con un propósito divino que todavía no logro comprender, pero que he empezado a comprender. Y a eso es a lo que voy. Que gracias a todo esto, gracias a poder recordar lo importante de estar en oración, lo importante de recordar, ¿verdad? Recordarlo a Él todos los días, y sobre todo de demostrar con hechos y empezar a escribir todos los días, hace que empieces a darte cuenta que hay un Dios amoroso que sí nos escucha y que en su debido momento nos va mandando inspiración y respuestas y revelación tras revelación, y podemos tener revelaciones diarias. Todos los días hay algo. Todos los días estoy recibiendo algo. Y sobre todo lo más hermoso es el milagro, ese cambio de corazón que está pasando en mí. Y que si ustedes me preguntan si pudieras regresar el tiempo y pasar el diciembre de 2024 como tú lo habías planeado, ¿lo harías? Y mi respuesta es no. No lo cambiaría, porque gracias a que Dios lo orquestó de una manera diferente, es que esto me llevó a esto, a esto, a esto, y sobre todo a lo más hermoso que es estas respuestas, esta revelación personal, que es solo el comienzo, porque yo sé que es solo el comienzo. Me está llevando a acercarme más a mi Padre Celestial, a conocer mucho, mucho más cercanamente a quién es mi Salvador Jesucristo.
que es un Dios amoroso, que Él vive, que Él resucitó, que Él está ahí para nosotros. Y, y pues bueno, esto es lo que quería compartirles en este video, que si yo pude recibir y estoy recibiendo ustedes también, y si ustedes tienen la suficiente humildad para acudir a Dios, pedir, tocar, Él va a contestar. Él va a contestar en su debido momento. Si tan solo tenemos fe en Jesucristo y en que Él está allí. Y pues bueno, eso es lo que quería compartirles. Oh cielos, 1 hora 10 minutos. Que trataré de que estos sean más cortitos. Ok, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Bye bye.